Hola, hola, y así arrancamos este día especial, día martes 25 de mayo del 2021. Día especial porque es el Día de la Patria para nosotros aquí en Argentina. Es el día en que celebramos nuestro primer gobierno patrio allá por el año 1810, cuando comenzaban aquellos albores del nacimiento de nuestra patria e independización de España. Así que estamos celebrando en el día de hoy y esperamos que en este día, junto a nosotros, leas conmigo la Biblia. ¿Arrancamos? Y nuestro devocional del día de hoy se titula No puedes fallar. Goliat era un gigante, medía casi 3 metros de altura. Era un campeón y llevaba una armadura pesada, firme, y gritando desafió al pueblo de Dios. Además de los gigantes en lo físico, existen también los gigantes metafóricos. Un gigante es un problema, una situación de gran tamaño, aparentemente insuperable. Los gigantes personales podrían incluir los enormes desafíos propios relacionados con salud, matrimonio, familia, relaciones o la falta de relaciones, trabajo o la falta de trabajo, otros problemas de trabajo o algún pecado, tentación, adicción, miedo, soledad, desánimo o deuda. Los gigantes nacionales, como por ejemplo se incluyen en distintos países los delitos con arma blanca, por ejemplo, la falta de vivienda, la ruptura de matrimonios, la vida familiar y la comunidad, el hacinamiento en las prisiones, las carencias en la educación, el declive en las iglesias. Existe, pues, la gigantesca tarea de evangelizar al país, revitalizar la iglesia y, por supuesto, transformar nuestra sociedad. Los gigantes mundiales incluyen la pobreza extrema, resultante en que 30.000 niños mueren cada día de enfermedades prevenibles. Millones de personas mueren por enfermedades para las cuales tenemos la cura relativamente fácil. La necesidad de educación básica universal, casi 1.000 millones de personas son analfabetas. Y la necesidad mundial de agua potable, la cual podría ser financiada con la cantidad de dinero que los europeos gastan en helado cada año. Cuando nos enfrentamos a un gigante solo, hay dos dificultades posibles. Una es decir, es tan grande y no hay nada que yo pueda hacer. La otra es decir, es tan grande, no puedo fallar. En el Salmo 67 leemos sobre piensa globalmente. Dios ama al mundo entero. Él quiere que todas las naciones y pueblos lo conozcan, lo adoren y lo amen. El salmista oró por la bendición de Dios a su pueblo para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Vemos en este salmo que la visión global para el pueblo de Dios, más allá de sus fronteras, fue prefigurada en el Antiguo Testamento. El salmista ora por todo el mundo. Si queremos enfrentarnos a los gigantes globales, necesitamos una visión global. Las palabras de este salmo son acerca de Dios. El tamaño de tu visión dependerá del tamaño de la visión que tengas de Dios. Como lo ha expresado A.W. Tozer, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Juan capítulo 15 y 16 nos habla sobre testifica acerca de Jesús. No hay nada más importante ni un privilegio mayor en la vida que ser amigo de Jesús. Jesús señala, ustedes son mis amigos, ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos. Tener a Jesús como amigo permite enfrentarte a los gigantes en tu vida, en la iglesia y en la sociedad desde una perspectiva única. Porque es personal, en primer lugar. Jesús nos dice que hay 2 secretos para fructificar como cristiano. Primero, la poda. El propósito de la poda es que puedas tener aún más fruto. El dolor, la fricción, la enfermedad, el sufrimiento,
la pérdida, el duelo, el fracaso, la decepción y la ambición frustrada son algunas de las formas en las que tu vida es podada. La poda parece algo muy cruel. A veces queda solo un muñón desgarrado para hacer frente al invierno áspero. Pero somos podados para algo nuevo, y cuando la primavera y el verano vuelven, hay una abundancia de fruto. El afilado cuchillo de la poda trae, a fin de cuentas, fruto y bendición. El segundo secreto para fructificar es la cercanía con Jesús. No puedes enfrentarte a los gigantes solo. Como se expresa en The Message, la traducción de la Biblia, el mensaje, Jesús dice: cuando estás unido a mí y yo a ti, la relación es orgánica e íntima, la cosecha seguramente será abundante. Separado, no puedes producir nada. Solo lograrás enfrentar a los gigantes si permaneces cerca de Jesús. Cultiva una amistad creciente con Jesús, pasando tiempo con Él, caminando con Él, orando y escuchándole a través de su palabra y siguiendo sus deseos. Jesús asegura que si permaneces cerca de Él, permanezcan en mí, como lo leemos en la Biblia, sucederán 3 cosas respecto a tu fruto. Primero, tus oraciones serán contestadas, verso 7. Segundo, Dios será glorificado, verso 8. Y tercero, tu gozo será completo y desbordante, verso 11. Jesús quiere que estés lleno de gozo y plenamente vivo. No hay mayor alegría que saber que eres valorado, precioso y amado por Dios, y amar a los demás como a ti mismo. No hay mayor gozo que dar vida eterna a los demás en Jesús y con Jesús. Otro punto importante es la iglesia. La iglesia de hoy enfrenta a gigantes desmesurados. El gigante más grande es la desunión. La desunión solo será superada por el amor. Jesús enseñó: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Otro punto importante es la sociedad. Jesús nos advierte que enfrentaremos gigantes en un mundo que nos odia. Advierte: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Él señala a cualquiera que los mate, pensará que lo está haciendo, prestando un servicio al Señor. Hoy en día hay partes en el mundo donde esto es literalmente cierto, pero también hay otras formas más sutiles de persecución oculta. A nadie le gusta ser rechazado, despreciado, burlado o ridiculizado. Jesús advierte que donde quiera que estés, debes esperar oposición, odio e incluso persecución. Nosotros solos no podríamos dar ninguna respuesta, pero Jesús promete: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio. El Espíritu Santo te permite testificar sobre Jesús y afrontar estos desafíos gigantescos para ver nuestra sociedad transformada. Primera de Samuel capítulo 16 y 17 nos habla sobre confía en Dios. David fue agraciado de manera extraordinaria en lo natural y en lo sobrenatural. Era bello, tenía buena presencia, era talentoso musicalmente hablando, era un orador experto, tenía habilidad atlética, era un líder, tuvo éxito y llegó a ser muy famoso. Sin embargo, por ninguna de estas razones Dios lo usó. El Señor le aclaró a Samuel: el Señor no ve las cosas de la manera que tú ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. David estaba indignado por el desafío de Goliat al Dios viviente, pues era un líder valiente. Exhortó: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la manera en que David abordó a este gigante? La primera y número 1, niega el rechazo.
Eliab le preguntó a David: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Sin embargo, David se apartó de Eliab. La lección que aprendemos aquí debe ser no desanimarnos ante el rechazo o el maltrato. Como escribe Joyce Meyer, Dios no está buscando a alguien con habilidad, sino a alguien con disponibilidad, que tenga su corazón puro al negarse a permitir que el odio, la ofensa, la amargura, el resentimiento o la falta de perdón lo detengan. Lo segundo que aprendemos es: participa. David ofreció sus servicios a Saúl. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él, dice el verso 32. Siempre me conmueve e impresiona ver la forma en que nuestra congregación está dispuesta a ofrecer sus servicios: orar, servir y dar. La tercera cosa que aprendemos es: confía en Dios. Saúl le respondió a David: ¿cómo vas a pelear tú contra este filisteo? ¿No eres más que un muchacho? Pero David replicó: el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Él confía en Dios porque sabe que Dios está con él. En última instancia, la razón por la que David pudo enfrentarse a Goliat es porque era el ungido por Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. La única manera en que podrás enfrentar a los gigantes de tu vida en la sociedad y en el mundo es a través de la unción del Espíritu Santo. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo 67. Dios nos tenga compasión y nos bendiga, que se muestre a favor nuestro, para que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das la salvación. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Danos frutos en abundancia, bendícenos, Dios nuestro. Que Dios nos bendiga y que todos los habitantes de la tierra le teman y lo respeten. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogen las ramas secas y se echan al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pida lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Si yo los he amado como me ama mi Padre, permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento, para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí,
sino yo a ustedes. Les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y hablado con ellos, entonces no serían culpables de ningún pecado. Pero ahora no tienen excusas por sus pecados. El que me odia a mí, odia al Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho las obras que hice entre ellos. Si no hubiera sido así, no serían culpables, pero han visto las obras que hice y siguen odiándonos, a mí y a mi Padre. Sin embargo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se escribió en su ley. Ellos me odiaron sin causa. Cuando venga el consejero, el Espíritu de verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí porque estuvieron conmigo desde el comienzo. Juan capítulo 16 versos 1 al 4. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Ellos los expulsarán de las sinagogas. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto porque no me conocen a mí ni al Padre. Por eso les digo esto, para que cuando llegue ese momento recuerden que yo se los había dicho a ustedes. No les dije esto al principio porque estaba con ustedes. Primera de Samuel, capítulo 16. El Señor le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Pero Samuel dijo: Si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. El Señor le dijo: Ve a Belén, lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te diré qué hacer. Ungirás a quien yo te indique. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero al llegar a Belén, los ancianos líderes se asustaron y le preguntaron: ¿Pasa algo, vidente? Samuel contestó: No pasa nada, solo vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó a reunirse con él para el sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: de seguro que este es quien el Señor ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que ve la gente. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es un hombre que yo haya elegido. Entonces Isaí llamó a Aminadab, su segundo hijo. Este se acercó a Samuel, pero Samuel dijo: Tampoco es este el elegido del Señor. Isaí presentó a Sama, pero Samuel le dijo de nuevo: Este tampoco es el elegido del Señor. Isaí le presentó 7 de sus hijos a Samuel, pero este dijo: Ninguno de ellos es el elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿No tienes más hijos? Isaí contestó: Sí, tengo otro hijo, el menor, está cuidando el rebaño. Samuel dijo: Manda a traerlo. No empezaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era joven, de buen parecer, saludable y apuesto. El Señor le dijo a Samuel: Este es mi
elegido. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad, y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl les dijo a sus 2 siervos: busquen a un buen músico y tráiganmelo. Uno de los siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, pan, un cuerno de vino, un cabrito, y se los envió a Saúl como regalo por medio de David. David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí: David me ha causado muy buena impresión, deja que se quede a mi servicio. Así, cada vez que el espíritu maligno que de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Primera de Samuel capítulo 17, versos 1 al 37. Los filisteos alistaron su ejército para la guerra en Soco, en la región de Judá. Acamparon entre Soco y Azeca, en un pueblo llamado Efes-Damín. Saúl y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Estaban en orden de batalla para pelear contra los filisteos. Los 2 ejércitos estaban sobre montes opuestos, separados por un valle. Un guerrero famoso de Gad llamado Goliat salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce, en forma de escamas de pescado, que pesaba alrededor de 55 kilos. Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el tobillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en nuestros esclavos. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá. En los tiempos de Saúl, Isaí estaba entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl: el mayor Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl. David, que era el menor, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Entretanto, Goliat salía a la mañana y a la tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévaselo a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita está en el valle de Elá peleando contra los filisteos. A la mañana siguiente, después de dejar
encargado el rebaño con otro pastor. David tomó la comida y se dirigió al campamento, como le había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados, tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a los gritos al ejército israelita. David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Los soldados se decían entre ellos: «Otra vez salió este gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico, y el rey le dará una gran recompensa. Le dará a su hija como esposa, y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar». David preguntó a un hombre que estaba cerca de él: «¿Qué dice que le darán al que mate a este filisteo y devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente?». El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat, y Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó: «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla». David le dijo: «¿Y ahora qué hice? Solo preguntaba». David les preguntó lo mismo a otros soldados, y todos le respondieron lo mismo. Algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que éste estaba diciendo. David le dijo a Saúl: «El pueblo no debería dejarse intimidar por este tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo». Saúl le contestó: «Tú no puedes salir a enfrentar a ese filisteo. Ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido guerrero desde niño». Pero David insistió: «Cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso. Así mataré a ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo». Saúl le dijo a David: «Ve y que el Señor te acompañe». Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy, y esta es la palabra de oración para nosotros. Señor, ten piedad de nosotros y bendícenos. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Haz conocer tus caminos en la tierra y tu salvación entre las naciones. Oro para que pueda haber un reavivamiento global y que todas las personas te alaben. Señor, gracias por llamarme tu amigo. Ayúdame a amar a los demás como me has amado. Señor, cuando me enfrento a los gigantes, necesito la unción de tu Espíritu Santo sobre mí y tu presencia conmigo. Dame coraje para no huir y no desanimarme y renunciar. Amén. Y en este día importantísimo, el Día de la Patria, 25 de mayo del 2021, desde aquí, desde Argentina, desde este lugar de celebración en nuestra nación, queremos agradecerles a todos los que nos siguen y nos acompañan en este objetivo que nos hemos planteado durante este año: pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Gracias a todos por estar ahí y manteniéndonos firmes unos y otros en este propósito que hemos abrazado el primer día del año. Feliz Día de la Patria para todos los argentinos. Oramos por nuestra nación para que el Señor la bendiga. Y por supuesto, los esperamos a todos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.